El juez dijo que 14 meses no eran suficientes porque eso era lo que quería la defensa. Y dijo lo que quería la fiscalía, que eran 11 años. Sean Diddy Combs acaba de ser condenado. Y lo que ocurrió en la sala del tribunal sorprendió a todos. El juez se enfrentó a Diddy con palabras impactantes. La reacción de Diddy, muy inesperada. Pero la verdadera historia detrás de ese momento es aún más inquietante de lo que nadie imaginaba. El enfrentamiento. El día de la sentencia de Diddy. Era una tranquila mañana de octubre en Manhattan. Pero dentro del juzgado federal, el ambiente era electrizante, cargado de tensión, expectación y un silencio que presagiaba una tormenta inminente. No se permitían cámaras en el interior, pero la noticia se difundió rápidamente a través de los susurros y tweets de los periodistas. Sean Diddy Combs, el magnate que en su día fue intocable, estaba a punto de conocer su destino. Allí estaba, con un traje oscuro, el rostro tenso y los ojos hinchados por las noches de insomnio. Durante años, Diddy había vivido una vida desmesurada. Ahora, bajo las frías luces fluorescentes de la sala del tribunal, parecía pequeño, casi frágil. Detrás de él estaban sentados su madre, Janice Combs, y sus 6 hijos, con rostros que reflejaban una mezcla de desconsuelo e incredulidad. La audiencia de sentencia ya se había prolongado durante horas. Los fiscales pidieron más de una década de cárcel, describiendo a un hombre que había utilizado el poder como arma. La defensa respondió con súplicas de clemencia, alegando que Diddy ya lo había perdido todo: sus empresas, su reputación, su libertad. Pero la sala cambió cuando el juez federal Arun Subramanian finalmente tomó la palabra. El juez se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Diddy, y lo que siguió no fue solo una sentencia, sino un ajuste de cuentas. Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes en este caso, dijo el juez. Abusaste de estas mujeres. Utilizaste ese abuso para salirse con la tuya. Relaciones sexuales y noches de hotel. Las pruebas del abuso son abrumadoras. Estuve sentado aquí mismo durante el testimonio. Diddy no apartó la mirada. Durante meses, había escuchado acusaciones sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Las juergas sexuales, las drogas, la coacción, el miedo. Pero escucharlo desde el estrado le impactó de otra manera. La voz del juez Subramanian no vaciló. Dijo que Diddy había dañado irreparablemente a 2 mujeres, física, emocional y psicológicamente. Habló de los inmensos recursos que Diddy había utilizado para cometer sus delitos y de cómo ese poder había agravado los abusos. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el clic de las computadoras portátiles de los periodistas. Se trataba del mismo juez que en su día había advertido a Diddy que no intentara influir en los miembros del jurado con expresiones faciales o gestos con la cabeza durante el testimonio. Pero ahora ya no había advertencias, solo consecuencias. Cuando se invitó a Diddy a hablar, la confianza característica del magnate había desaparecido. Se levantó, visiblemente tembloroso, agarrándose a la mesa para mantener el equilibrio. Su voz se quebró cuando dijo: «No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Lo que hice fue repugnante, vergonzoso y enfermizo», dijo. Se volvió hacia su familia, con lágrimas en los ojos. «Tú me enseñaste a ser mejor, mamá. Tú me criaste mejor», dijo entre sollozos. «Me siento humillado y destrozado, hasta lo más profundo de mi ser». Los que lo veían podían ver a un hombre despojado de todo, muy lejos de la figura arrogante que una vez estuvo junto a Biggie Smalls o bailó con trajes de $1 millón. Su hijo Quincy Brown dijo al tribunal que su padre había aprendido una gran lección y lo calificó de hombre cambiado. Su hermano Christian pidió clemencia y misericordia. Incluso los hijos menores de Diddy, que habían crecido en un entorno privilegiado, se vieron obligados a enfrentarse a las verdades más oscuras de su padre. Aún así, el juez Subramanian no se dejó convencer. Dejó claro que las buenas acciones y el estatus de celebridad no podían borrar el trauma infligido a otros. «Aprovechaste tu fama para explotar y controlar», dijo, «y el dolor que causaste durará más que cualquier sentencia que imponga». Luego llegaron las palabras que todos esperaban. «Es el veredicto de este tribunal», anunció el juez, «que el acusado, Sean Combs, sea condenado a 50 meses de prisión federal, 4 años y 2 meses, seguidos de 5 años de libertad supervisada». Un murmullo recorrió la sala. No eran los 11 años que habían solicitado los fiscales, pero era mucho más severo de lo que esperaba el equipo legal de Diddy. Una sentencia de 14 meses, esencialmente el tiempo que ya había cumplido. El juez dijo que 14 meses no eran suficientes porque eso era lo que quería la defensa, y dijo que lo que quería la fiscalía, que eran 11 años, era demasiado,
así que Sean Diddy Combs recibirá 50 meses o 4 años tras las rejas. El tono del juez Subramanian se suavizó ligeramente cuando habló de la familia de Diddy y del universo de personas que aún lo querían. Pero no lo dejó salir impune. Lo calificó de tiempo difícil, un tiempo destinado a la reflexión y la responsabilidad. Se debe imponer una sentencia sustancial para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas. Que la explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con verdadera responsabilidad, dijo el juez. Agradeció a las víctimas su valentía y se dirigió a ellas directamente. Las hemos escuchado, dijo. Y gracias a ustedes, otras personas tendrán la fuerza para hablar. Los periodistas presentes en la sala describieron cómo Diddy se derrumbó por completo. Bajó la cabeza cuando cayó el martillo. Su madre se llevó las manos al pecho. Detrás de ellos, los alguaciles federales se acercaron para escoltarlo fuera. Se giró una última vez para decir, «Te quiero». Ese momento marcó el final de una era y el comienzo de algo más oscuro. Afuera, los medios de comunicación se agolpaban en las escaleras del juzgado. Los medios de comunicación de todo el mundo retransmitieron la sentencia en directo, mientras que los fans, los críticos y los defensores de las víctimas opinaban en Internet. En TMZ Live, los presentadores analizaron la sentencia con un análisis contundente. Lo único que le queda es la ley Mann, que consiste en llevar a una prostituta a otro estado y pagarle por sexo. Lo que dicen es que eso vale 14 meses de prisión y luego libertad supervisada durante un tiempo. Ahora bien, debemos decir que esto es lo que el equipo de Diddy está sugiriendo al juez, mientras que los fiscales se sitúan en el extremo opuesto del espectro y dicen que debería recibir entre 4 y 5 años. La sentencia que finalmente dictó el juez, 50 meses, se situó justo en ese rango. Y aunque pueda parecer indulgente en comparación con los cargos originales de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, sigue siendo una desviación al alza con respecto a las directrices federales. El juez Subramanian estaba haciendo una declaración. El poder no puede protegerte para siempre. Según NBC News, los fiscales habían descrito a Diddy como impenitente y una amenaza continua, describiendo un patrón de violencia y coacción que se prolongó durante décadas. Los abogados defensores argumentaron que era un empresario negro que se había hecho a sí mismo, que había retribuido a su comunidad y que ya había sido destruido públicamente. Tras el fallo, su equipo legal emitió una enérgica declaración en la que calificaba la decisión del juez de antiamericana y lo acusaba de actuar como un 13º jurado al tener en cuenta conductas de las que Diddy había sido absuelto. Prometieron apelar. ABC News informó de que los abogados de Diddy argumentaron que la sentencia lo castigaba por delitos que el jurado ya había rechazado, una afirmación que probablemente alimentará una larga batalla en apelación. Mientras tanto, los abogados de las víctimas, entre ellos Douglas Wigdor, que representaba a Cassie Ventura, emitieron un comunicado en el que reconocían que, aunque nada puede reparar el trauma, la sentencia al menos reconocía el daño causado por Diddy. Wigdor afirmó que enviaba un poderoso mensaje de que incluso las figuras más influyentes podían ser consideradas responsables. Otro abogado de las víctimas, Arik Fudali, expresó su esperanza de que este caso animara a otras sobrevivientes a dar un paso al frente, un sentimiento que se repitió en las redes sociales. La decisión del juez cerró uno de los juicios a famosos más sonados de los últimos tiempos, pero no puso fin a la historia. Fuera de la sala del tribunal, el imperio de Diddy se desmoronaba. Sus bienes estaban siendo embargados. Su nombre había sido eliminado de acuerdos, edificios y listas de reproducción. Sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. Lo que el mundo vio ese día no fue a Sean Diddy Combs, el ícono de la música. Fue a Sean Combs, el hombre, enfrentándose, quizás por primera vez, a la realidad de que la fama no borra la responsabilidad. Cuando la sala del tribunal se vació, un reportero describió el ambiente como pesado, como el funeral de un legado. La familia de Diddy salió en silencio, evitando las cámaras. Los fiscales se dieron la mano. Las víctimas lloraron. Las últimas palabras del juez quedaron en el aire mucho después de que la multitud se dispersara. «Nunca es demasiado tarde para cambiar», le dijo a Diddy. «Pero hay que empezar por aceptar quién ha sido». Y por una vez, Diddy no tuvo nada más que decir. Las reacciones, el juicio y la verdad revelada. Cuando el martillo del juez resonó en la sala del tribunal de Manhattan, el mundo exterior ya estaba reaccionando.
En cuestión de minutos, las escaleras del juzgado se convirtieron en un muro de cámaras y preguntas. La familia Combs se abrió paso entre la multitud en silencio. Janice Combs agarraba el brazo de su hijo Quincy con los ojos vidriosos y distantes. Dentro, el ambiente era tenso. Fuera, era electrizante. Los periodistas gritaban unos sobre otros. Los teletipos de noticias ardían. Diddy condenado a 4 años. Los titulares llenaron las redes sociales antes incluso de que sus abogados llegaran a la acera. En las redes sociales, la etiqueta "Is Diddy Sentencing" fue tendencia a nivel mundial. Algunos usuarios dijeron que el veredicto era demasiado leve, una palmadita en la mano a una celebridad. Otros dijeron que el sistema, por fin, le había alcanzado. La publicación de Variety, en la que se anunciaba la sentencia, se hizo viral, mientras que Drama Alert compartió fragmentos de las declaraciones del juez que inundaron las cronologías con incredulidad y alivio a partes iguales. A pesar de que el equipo de defensa de Diddy anunció sus planes de apelar, calificando la sentencia de antiamericana y acusando al juez Subramanian de actuar como un 13º jurado, ABC News confirmó que los fiscales consideraban el castigo proporcionado y tardío. Pero para entender por qué este veredicto tuvo tanto impacto y por qué las palabras del juez tuvieron tanto peso, tenemos que retroceder en el tiempo. Todo comenzó casi un año antes. El 16 de septiembre de 2024, Sean Diddy Combs fue arrestado en un hotel de Manhattan después de que un gran jurado lo acusara de conspiración para cometer extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte con fines de prostitución en virtud de la ley federal Mann Act. El Departamento de Justicia detalló la acusación aquí. Los fiscales describieron una extensa red criminal, empleados, personal de seguridad, asistentes, que supuestamente ayudó a organizar lo que los iniciados llamaban freak-offs. Las mujeres eran trasladadas en avión a través de las fronteras estatales, a menudo drogadas o coaccionadas para participar en encuentros sexuales que, según la acusación, difuminaban la línea entre el consentimiento y el cautiverio. Diddy se declaró inocente. Sus abogados describieron las reuniones como fiestas para adultos consentidas. Afirmaron que el gobierno había convertido un estilo de vida privado en un delito federal. El juicio, Estados Unidos contra Combs, comenzó el 5 de mayo de 2025 ante el juez federal Arun Subramanian. No se permitieron cámaras, pero todos los detalles se filtraron a la prensa. Cada suspiro, cada objeción, cada nombre mencionado en los testimonios. Al principio, el caso parecía demasiado grande para probarlo. Más de 20 acusadoras, denuncias que abarcaban una década, y un equipo de defensa formado por abogados de primer nivel. Pero el tono cambió cuando las testigos subieron al estrado. Desde el primer día de los testimonios, el ambiente en la sala cambió. Los periodistas describieron a los miembros del jurado inclinándose hacia adelante, escuchando atentamente mientras las mujeres, algunas utilizando seudónimos como Jane Doe, relataban años de abusos detrás de la brillante superficie de la fama. Los fiscales calificaron el patrón de depredador, organizado y deliberado. Uno de los momentos más escalofriantes se produjo cuando los fiscales hicieron referencia a los relatos de primera mano de mujeres como Tanea, que había descrito públicamente su experiencia en lo que ella denominó una de las fiestas freak off de Diddy, historias que se hacían eco de las acusaciones federales de coacción y control. Y terminó diciéndome cuando fuimos al Club Live, algo así como: «Adivina a dónde vamos esta noche». Yo le dije: «¿A dónde?». Él respondió: «A la casa de P. Diddy». Yo dije: «¿En serio? Eso es una locura, porque he oído hablar mucho de P. Diddy». Añadió: «Así que, una vez allí, la única forma de hacer fotos era metiéndonos en el fotomatón. Él tiene como un fotomatón para el equipo o algo así. Hicimos como 4 fotos, así que, ya sabes, tengo fotos. También tengo todo en mi Snap, como las fotos, todo». Habló de cómo la separaron de sus amigos, de cómo le quitaron el teléfono a la gente y de cómo la presionaron para que entrara en la casa, mientras los demás seguían de fiesta fuera. Su relato describía una noche que pasó del glamour al miedo. «Porque una vez que veo algo, no puedo quitármelo de la cabeza, y soy como una hipocondríaca, sigo teniendo recuerdos recurrentes». Aunque este testimonio concreto procedía de una entrevista pública y no del estrado federal, los testigos del juicio contaron historias inquietantemente similares. Una mujer, identificada solo como Jane, relató haber sido agredida físicamente tras negarse a participar en un encuentro filmado. Otra describió haber sido drogada y despertarse en la suite del hotel de Diddy.
Estas declaraciones pintaban un cuadro coherente. Las fiestas que comenzaban de forma consensuada se convertían rápidamente en entornos de presión e intimidación. Los fiscales presentaron mensajes de texto, recibos de viajes y registros financieros que corroboraban la logística. Vuelos privados, pagos en efectivo, reservas de hotel con seudónimos. Según NBC News, los documentos demostraban una planificación deliberada, no espontaneidad. La defensa respondió con sus propios testigos, antiguos socios que afirmaron que los encuentros eran voluntarios. Presentaron las fiestas como excesos de sexo, drogas y rock and roll, no como tráfico. Pero el juez Subramanian rechazó posteriormente esa versión durante la sentencia, diciendo que había escuchado el testimonio y había encontrado pruebas de abuso masivas. Incluso las propias palabras de Diddy durante el contrainterrogatorio perjudicaron su caso. Admitió que había fiestas locas, pero negó que hubiera coacción, diciendo: "La gente quería estar allí". Cuando se le preguntó por las imágenes que supuestamente mostraban violencia hacia una exnovia, respondió: "En aquel entonces era un hombre diferente". El alegato final de la fiscalía lo resumió así: "La fama no hace que el abuso sea glamuroso, solo lo oculta mejor". En julio de 2025, el jurado absolvió a Diddy de los principales cargos de tráfico sexual y crimen organizado, pero lo declaró culpable de 2 cargos de transporte para ejercer la prostitución, los cargos de la ley Mann, que finalmente le llevarían a su sentencia del 3 de octubre. Para las mujeres que testificaron, el veredicto fue complicado. Muchas esperaban que se le declarara culpable de los cargos más graves, pero se consolaron al escuchar al juez reconocer su dolor. Cuando dijo: "¿Las hemos escuchado?", no era solo retórica, era un reconocimiento. Para Diddy la condena fue devastadora. Incluso antes de la sentencia, comenzaron las repercusiones. Las principales marcas cortaron sus lazos con él, se registraron sus propiedades y se acumularon las demandas civiles. El juicio ya había sacado a la luz no solo las acusaciones, sino también la cultura que las rodeaba. Una cultura de poder, silencio y complicidad. Según The New York Times, el tono del juez a lo largo del proceso dejó claro que no se trataba de destruir a una celebridad, sino de acabar con la impunidad. Tras la sentencia, el imperio de Diddy comenzó a desmoronarse pieza a pieza. Revolt TV emitió un comunicado en el que confirmaba su destitución de cualquier cargo directivo. Ciroc y De León se distanciaron por completo. Su marca de moda, Sean John, desapareció de las redes sociales. Forbes informó de que su patrimonio neto se había desplomado de más de $1.000 millones a una fracción de esa cantidad, agotado por los costos legales y la congelación de activos. Dentro de la familia, el silencio sustituyó al espectáculo. Sus hijos, que antes eran habituales en las alfombras rojas, desaparecieron del foco de atención. Sus amigos dejaron de responder a las preguntas. La CNN captó imágenes de ellos saliendo del juzgado, evitando los micrófonos mientras los fans gritaban sus nombres. En el mundo legal, la estrategia de apelación de Diddy tomó forma rápidamente. Su equipo argumentó que la propia ley Mann estaba desactualizada, que era una reliquia de una era racista y que su caso era un uso indebido de una ley centenaria. Reuters confirmó que sus abogados planean impugnar la confianza del juez en el testimonio de los cargos absueltos, calificándolo de violación del debido proceso. Independientemente de si la apelación tiene éxito o no, el daño ya está hecho. News Nation informó de que Diddy cumplirá su condena en un centro de 1900 de seguridad media conocido por sus duras condiciones, muy lejos de los áticos y los jets privados que definían su vida. Incluso si sale antes de tiempo por buen comportamiento, su futuro fuera de la prisión se verá ensombrecido por 5 años de libertad supervisada y las docenas de demandas civiles en curso, presentadas por acusadores que alegan desde agresión hasta tráfico. Para la industria musical, el caso fue un ajuste de cuentas. Obligó a artistas, ejecutivos y fans a enfrentarse a la facilidad con la que el poder lo había protegido durante décadas. The Washington Post señaló que la caída de Diddy marca el fin de la era de los magnates intocables. Como dijo un crítico cultural a BBC News, Diddy construyó un imperio basado en el control. La música, la imagen, las personas, ahora ha perdido el control de lo único que lo mantenía todo unido, la narrativa. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esta historia? Con apelaciones pendientes y más demandas en marcha, las batallas legales de Diddy están lejos de terminar. Pero más allá de los tribunales y los contratos, se encuentra la pregunta más importante.
¿Puede un hombre cuyo imperio se construyó sobre el poder reconstruirlo a través de la rendición de cuentas? El juez Subramanian ofreció una mínima posibilidad cuando dijo durante la sentencia: hay personas que todavía creen en ti, pero la fe no significa nada sin responsabilidad. Esa frase, repetida sin cesar en las redes sociales, define ahora el próximo capítulo de Diddy. Por primera vez en décadas, su futuro no lo escriben los contratos discográficos ni los equipos de marketing, sino la verdad que finalmente lo ha alcanzado. El ascenso y la caída. ¿Cómo llegó Diddy hasta aquí? Hay algo particularmente cruel en ver cómo una leyenda se desmorona en público. El brillo que antes lo hacía intocable se convierte en el cristal a través del cual todos pueden ver. Sean Combs construyó su vida en torno al espectáculo, la música, la moda, el lujo, toda la puesta en escena, y durante décadas funcionó. Pero el mismo escenario que lo convirtió en rey también mantuvo las sombras cerca, y cuando esas sombras salieron a la luz, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse. No hace mucho, los titulares escribieron las partes más básicas de la historia: un arresto en Manhattan, una cascada de demandas civiles y, finalmente, un juicio federal que desveló años de secretismo. El expediente legal es denso, una acusación federal que incluía cargos que iban desde conspiración para cometer extorsión hasta delitos de tráfico sexual. Pero la historia humana se refleja en los testimonios, los relatos personales y las personas que dijeron haber sido perjudicadas. La decisión de hacer responsable a un hombre poderoso no surgió de la nada, sino que fue el resultado de años de denuncias, demandas y, finalmente, pruebas corroborativas que, según los fiscales, formaban un patrón de explotación. Aún así, para comprender la magnitud de la caída, hay que empezar por lo que era: un ejecutivo musical que convirtió un sello discográfico en un imperio cultural. Bad Boy Records fue el vehículo. A través de la producción, la promoción y la creación de marca, convirtió a los artistas en estrellas mundiales y transformó el éxito en un estilo de vida. Creó negocios, fragancias, líneas de ropa y asociaciones que convirtieron su rostro y su nombre en una marca. Era la encarnación de una historia en la que muchos querían creer. El empresario que se hizo a sí mismo. Pero el poder acumula sus propios sistemas. Detrás del escenario, esos sistemas pueden convertirse en mecanismos de control, y las acusaciones que finalmente lo derribaron describían precisamente eso: fiestas privadas que los fiscales y muchos testigos caracterizaron no como excesos casuales, sino como entornos en los que se presionaba, drogaba o manipulaba a personas vulnerables. Esos relatos llevaron la discusión de los rumores a las acusaciones y a los testimonios legales. Para quienes asistieron o se vieron envueltos en ese mundo privado, el recuerdo no es de alfombras rojas y champán, sino de ser observados, elegidos y, en algunos casos, atrapados. Uno de los relatos públicos más claros de primera mano proviene de una mujer que describió una noche que comenzó con una invitación normal y se convirtió en algo que más tarde calificó de raro. Recordó que la invitaron a una fiesta posterior y la acompañaron a una mansión donde les quitaron los teléfonos y el ambiente cambió. Sus palabras, pronunciadas en una larga entrevista e incluidas en la transcripción que proporcionaste, son inequívocas. Básicamente, ya había pasado un mes. Y él me dijo que no, porque solo quería que conociera a una persona especial. Así que terminó diciéndome, cuando fuimos al Club Live, algo así como: adivina a dónde vamos esta noche. Ese relato no era una anécdota aislada, sino que se repetía entre los testigos. Otro clip de la misma entrevista describe los pequeños pero reveladores controles. Teléfonos precintados, oportunidades limitadas para documentar lo que estaba sucediendo y un rápido cambio de fiesta a presión. Y por eso nos quitan los teléfonos, porque saben lo que vemos en ellos. Ya sabes, él puede meterse en problemas, como ahora mismo. Así que, básicamente, llegamos. Esas dos piezas, la invitación a una casa privada que parecía un mundo diferente y la limitación intencionada de las pruebas y los contactos, se repitieron de diferentes formas a lo largo del juicio. Los fiscales relacionaron los registros de viajes, los pagos y las declaraciones de los testigos con ese patrón, argumentando que no se trataba de una conducta indebida ocasional, sino de una práctica sostenida y organizada de llevar a las personas a lugares cerrados donde podían ser explotadas. Incluso personas de dentro de la cultura que habían asistido a las fiestas expresaron su preocupación. En otra conversación grabada del material de la transcripción, una celebridad que dijo haber asistido a muchos de los eventos admitió que no lo había visto todo,
pero que aún así reconocía que las historias eran plausibles y alarmantes. Lo expresó sin rodeos. Ese tipo de testimonios, de personas que conocían el ambiente, ayudaron a los fiscales a demostrar que había una red detrás de los presuntos incidentes. Eventos organizados en torno a un cierto tipo de acceso en los que la combinación de secretismo, dinero y presión social creaba condiciones peligrosas para algunos asistentes. Por supuesto, Combs siempre negó las peores acusaciones. Su defensa argumentó que muchos encuentros fueron consentidos, enmarcó las reuniones como fiestas para adultos, con participantes consentidos y rechazó las acusaciones de que había dirigido una empresa criminal. En los documentos legales describieron un exceso por parte de los investigadores y dijeron que las leyes federales invocadas se estaban extendiendo más allá de su intención original. Estos argumentos se centraron en parte en los cargos de la ley Mann, transporte para prostitución, que según la defensa tenían una aplicación histórica desigual y requerían un examen minucioso. El debate sobre el uso de esa ley en un caso moderno se convirtió en un hilo legal que prometía continuar a través de las apelaciones. Pero más allá de la teoría legal, el drama del juicio se redujo a personas en el estrado que describían momentos concretos. Los fiscales presentaron mensajes de texto, recibos, registros de hotel y registros de vuelos, es decir, la estructura financiera y logística que hizo posible las fiestas. Los testigos describieron cómo les entregaban zapatos, les acompañaban a la casa, les observaban personas de alto estatus y a veces les dejaban desorientados. Esos pequeños detalles conformaron un caso más amplio, que no se trataba de noches aleatorias de excesos, sino de eventos organizados, y que la organización supuestamente incluía a empleados, personal de seguridad, asistentes y otro personal. Cuando los miembros del jurado vieron esa combinación de pruebas, documentación junto con testimonios personales, la imagen cambió. El jurado absolvió algunos de los cargos más graves, pero declaró culpable en 2 cargos en virtud de la ley Mann. Al dictar sentencia, el juez, que dijo haber escuchado todos los testimonios, describió la conducta de forma diferente a la que la había enmarcado el abogado defensor como estilo de vida swinger, e impuso una sentencia que reflejaba la valoración del juez sobre el daño causado. La sentencia en sí, y los comentarios sinceros del juez sobre el poder y la responsabilidad, pasaron a formar parte del juicio público, y luego estuvieron las demandas civiles. Mientras que los casos penales se centran en pruebas más allá de toda duda razonable, los litigios civiles utilizan un estándar más bajo, y a la demanda inicial de Cassie Ventura le siguieron docenas de reclamaciones. Esas demandas, en conjunto, crearon una presión legal sostenida, y muchas se presentaron en virtud de leyes que permitían que se escucharan acusaciones más antiguas. Las demandas civiles también sacaron a la luz diferentes facetas de la supuesta cultura, desde los patrones contractuales hasta la dinámica del lugar de trabajo, y aumentaron el riesgo reputacional y financiero para las personas y marcas vinculadas a él. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas. Los principales socios rompieron discretamente sus vínculos. Las empresas que se habían beneficiado de la marca compartida revisaron sus relaciones. Las plataformas de streaming y las listas de reproducción redujeron la prominencia de algunas colocaciones de catálogo. Los periodistas rastrearon cómo los patrocinios, los acuerdos de distribución y las oportunidades de marca que antes sustentaban su imagen pública se desmoronaron rápidamente. De repente, el éxito empresarial que había utilizado para amplificar su imagen pública se había convertido en un lastre. Pero cualquier análisis de la caída de Diddy debe tener en cuenta un matiz: su impacto en la cultura. Es indiscutiblemente una figura importante en la historia del hip hop, un promotor que cambió la economía del género y produjo artistas que transformaron la música. Esos logros complican la respuesta de la gente. Para algunos, su arte sigue siendo independiente de su presunto comportamiento. Para otros, las acusaciones empañan irrevocablemente todo lo que tocó. Esa tensión se reflejó en los medios de comunicación y entre los fans. Algunos comentaristas argumentaron que la sentencia era demasiado indulgente dada la magnitud de las acusaciones. Otros dijeron que se debería reconsiderar el uso de leyes antiguas como la ley Mann y que las apelaciones pondrían a prueba los límites de la ley. La defensa declaró que apelaría la sentencia y argumentó que el juez había considerado indebidamente la conducta absuelta al dictar la pena. En otras palabras, la batalla legal estaba lejos de haber terminado. Lo que las transcripciones, los testimonios y los registros públicos dejan claro es no solo cómo cambió la vida de un hombre, sino también cómo respondieron las instituciones y la cultura.
El caso obligó a los ejecutivos de la industria musical, a los socios comerciales y a los círculos de celebridades a enfrentarse a su complicidad, a preguntarse si el silencio y la lealtad habían permitido un comportamiento dañino, y si se había permitido que los cálculos comerciales eclipsaran las garantías humanas básicas. En el centro de todo esto se encuentran las personas que testificaron y las que presentaron demandas. Algunos dijeron que el reconocimiento en la sala del tribunal importaba menos que el cierre personal. Otros dijeron que era la primera vez que se sentían escuchados en un sistema que a menudo protege a los poderosos. Para ellos, los resultados legales no son la única medida. La conversación cultural más amplia sobre el abuso, el poder y la responsabilidad es parte del legado que dejará este caso. Al final, el arco es marcado. Un joven de Harlem, un ejecutivo musical que reinventó la fama y el comercio, se convirtió en una figura cuya vida privada y fiestas privadas fueron escrutadas en tribunales públicos. Las mismas herramientas que lo hicieron poderoso, el dinero, la influencia, la capacidad de restringir las pruebas, fueron las mismas que, según los fiscales, se utilizaron para facilitar las irregularidades. Y cuando esas herramientas ya no fueron suficientes para protegerlo, el espectáculo que una vez lo elevó se convirtió en la plataforma de su ruina. Las últimas líneas de muchos artículos periodísticos captaron la paradoja. Un innovador cultural caído en desgracia pública, pero aún así un hombre cuyos primeros logros cambiaron la música y los negocios de forma duradera. Si ese legado será recordado por las innovaciones o eclipsado por el daño alegado, o una mezcla incierta de ambos, será una cuestión que la cultura debatirá durante años. Por ahora, los tribunales, las víctimas y el debate público siguen configurando nuestra forma de entender el costo del poder sin control. Esos pocos segundos, grabados y reproducidos en todas las cadenas, son la imagen que muchos recordarán. Un hombre que en su día dominó los escenarios y las listas de éxitos, ahora marcado por una sentencia que cristalizó una larga y complicada caída legal y cultural. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.